Entonces, No sé. ya, habla con ellos. Bueno, aquí se me escucha bien, ¿no? Sí. Guay. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Carmen y Raquel por haber organizado este evento, un evento muy especial, sobre todo para mí porque es la primera vez que a una conferencia mía que va de animales os puede presentar uno de mis grandes maestros, Chocolate. Y está muy contento de estar aquí. Bien. Pues antes había otros compañeros suyos, pero parece que ya se han ido, y se lo he pasado muy bien. Y la verdad es que estoy muy sorprendida sobre su comportamiento, porque es un perro muy libre. Él vive en el jardín, en la casa, donde quiere, y cuando quiere dar un paseo le abro la puerta y él va y vuelve. Esto no lo entiende todo el mundo. Que resulta que el otro día pues me llama un veterinario que puede ir a buscar a mi perro. Digo, disculpe, yo no lo he llevado al veterinario. Te habrás equivocado. Dice, no, es que es un perro marrón, de media altura. Y en el chip consta este número. Digo, anda, ¿le ha pasado algo? ¿Que ha tenido un accidente? Eso no, está perdido. Digo, anda, que si mi perro no se pierde, él vuelve porque quiere. Está conmigo porque quiere. Y si decidiera marcharse, habrá terminado con su función. Eso para mí es libertad. Pero él siempre vuelve. A lo mejor un día deciré otra cosa. Y lo aceptaré con mucho gusto. Porque los animales son todo amor. Y si no muestran un comportamiento muy amoroso, o nos quieren decir algo, o están en supervivencia. Pero de eso hablamos un poco más tarde. Eso, están acostumbrados. Bueno, pues yo soy Gisela Kreuzberg. Digo que soy alemañola porque ya no sé bien de dónde soy. Así que también europea y ciudadana en el mundo. Así que más o menos una mitad la viví en Alemania, estudié allí, la otra mitad la he pasado principalmente aquí en Cataluña y viajando muchísimo. ¿Por qué me dedicaba a otra cosa? Porque soy de origen, y sigo siendo, economista, licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Y entonces, pues, ¿cómo llego yo a ser sanejista y terapeuta para animales? Pues así es la vida. De vez en cuando nos dan un cambio y nosotros podemos elegir si lo aceptamos o no. Y yo lo acepté con mucho gusto. Bien. Así que, ¿todos sabéis o habéis oído hablar de lo que es energía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Qué no? Bien, pues entonces seguimos. Cuando hablamos de esa energía, tenemos que entender algo de física cuántica. Vivimos en la edad de la información y de la ciencia, sobre todo, ¿no? En el fondo yo opino un poco que la ciencia hoy en día es la religión nuestra, que todo lo que está científicamente probado lo aceptamos con facilidad. Pero no deja de ser una creencia. Y esto nos lleva a una cierta dirección, pero también podemos decidir creer otra cosa. Solemos creer lo que otros nos dicen, como vosotros ahora que estáis aquí. Creerme lo que yo digo. Puedes hacerlo o no. Yo os invito a discernir. Si os resuena, está bien. Si no estoy de acuerdo, pues busca tu propio camino. ¿Sí? Pues, y por eso, ¿por qué es importante la física cuántica? Los físicos cuánticos se dieron cuenta, y hacía bastantes décadas, de que había demasiadas cosas que no se podían explicar con las leyes de la física mecánica. Y entonces buscaban otros caminos.
y miraban las creencias de lo que he hablado antes, las religiones, creencias de otras culturas ancestrales, como las mayas, los hopis, que ahora pues muchas terapias se basan en esto porque son, bueno, pues son conocimientos y creencias que quizá pues están más conectados con la vida natural y nos resuenan más. Entonces, en ese sentido, han investigado las cosas que no podemos tocar tan físicamente y materialmente. Por ejemplo, la electricidad, ¿no? Si ves un cable, sabes que por ahí pasa electricidad. Si está ensigado, pues te puede dar un chispazo. ¿Te lo ves? No. Pero por el cable lo sabes. Algo pasa así con el móvil. Que el móvil tiene unos 20 años de edad. Si lo hubieras explicado a nuestros abuelos o quizá bisabuelos, que hoy en día, sin ninguna dificultad, podemos hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, hubieran dicho eso es imposible. Y mucho menos con un aparatito así, sin antena, sin cable. ¿Verdad? Porque ellos empezaron a conocer el teléfono con el enchufe, con la aspiradora, que algunos lo habrán visto en alguna película, y además no llegaban. Porque si no se conoce el concepto, no se puede imaginar. Y no conocían este concepto. Hoy en día para nosotros es normal. Y los niños ya nos ganan, ¿no? Jugando con el móvil, con el ordenador, con los videojuegos o cualquiera de esas cosas. Y para mí no es otra cosa que obedece a las mismas reglas de la física cuántica. Y digo, dentro de algún tiempo nosotros ya nos comunicaremos sin artefacto alguno. Y eso hacen los animales, lo han hecho siempre. Y nosotros teóricamente podemos hacerlo. Lo único que ha pasado es que lo hemos dejado dormir, porque creemos que necesitamos artefactos para entenderlos. Y he llegado a la conclusión que ellos conocen las vibraciones que hay en el planeta. Pues hacemos un repaso un poco más concreto de la física cuántica, que según Albert Einstein, que se considera el padre de la física cuántica, ¿no? En su día creo que la mayor parte de la sociedad lo considera un poco loco, lo que a muchos de nosotros nos pasa hoy en día, pero solo porque nosotros creemos que los demás nos toman por locos. Así que he dejado de hacerlo. Me siento muy científica, investigadora, académica y innovadora. Invento cada día cosas. Y cuando la gente me habla de sus problemas y quieren hacer, se me puede ocurrir un negocio por día. O yo no lo quiero hacer, pero veo que los otros tampoco lo hacen. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. ¿Sí? Entonces, pues Albert Einstein, aparte de decir que la mayor parte de las cosas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas, deberían ser explicados también de esta manera. Así lo hacen los científicos hoy en día, ¿verdad? Se ponen ahí unos nombres que te lo tienes que aprender como si fuera un idioma extranjero. Y yo aprendí unos cuantos, que sé lo difícil que es. Pero yo os voy a proponer explicarlo aquí de la manera más fácil posible. ¿Sí? Si luego lo conseguimos, me lo decís, ¿vale? Por ejemplo, todo vibra. Todo está en continuo movimiento. Aquí está un chaval, Víctor, que hace fotos de Laura. ¿Lo habéis visto todos? ¿No? Bueno, la primera cámara fue la cámara Kirlian, hoy en día se hace principalmente ya con ordenadores, que capta la energía de un ser vivo y generalmente está hecho para personas. En este caso se ha captado de una hoja. Y entonces lo que vemos allí más resaltado son los puntos energéticos de la hoja. Cuando vemos una hoja no la vemos, ¿verdad? En general. ¿Sí?
Pues la cámara lo capta y vemos que hay más luces o más energía en las terminaciones y en los nervios. Pues nosotros también tenemos un aura en campo electromagnético, bioenergético, perdón. Entonces, pues esto quizá no nos sorprende si no fuera que esta hoja fue fotografiada 5 días después de caer del árbol, lo que diríamos una hoja muerta. ¿No es sorprendente? Bien, eso nos da un poco una pista por qué funcionan las hierbas naturales, ¿no? O todas las cosas naturales, porque hablamos de medicina vibracional. Esto, la máxima expresión está en la homeopatía. En el fondo ya no contiene nada de la planta, sino solo se ha captado la vibración y funciona, ¿verdad? ¿Alguien lo ha probado? Las flores de Bach, ¿no? Bien, y entonces pues los físicos cuánticos han averiguado que todo es energía y todo vibra. Emitimos nosotros también ondas y se puede medir. Yo lo mido, por ejemplo, con la frecuencia Schumann. Otros lo miden con otra cosa, ¿no? La escala Bobis y no sé si hay otras cosas más. Entonces todo lo que es natural vibra en consonancia con el planeta, con nosotros, con los animales, con todo lo que está vivo. Si nosotros vamos y lo alteramos por procesos químicos, de elevarlo a alta temperatura, de molerlo, de machacarlo, de luego puedes comprimirlo otra vez, evidentemente cambia la vibración, ¿no? Por eso digamos, los alimentos que están muy tratados o los medicamentos seguramente han cambiado la vibración. Y no sabemos exactamente lo que pasa en nuestro cuerpo cuando lo tomamos. Lo que yo sí he observado que todos los compuestos químicos llevan en los papelitos la advertencia de efectos secundarios. Incluso hay personas que han descubierto que desarrollan todos los síntomas que ponen los efectos secundarios y se les trata con aún más medicamentos. A mí me parece un poco contrario. Bien, con la terapia SCABU, que está basada en la sanagía, en la fuerza que tenemos y los poderes de autosanación que tenemos, no recomendamos en ningún caso ningún remedio, porque nosotros tenemos la facultad y el poder de saber qué nos conviene, tanto en cuanto a alimentos o medicamentos, y a lo mejor no necesitamos nada que no esté dentro de nosotros. Y esto los animales lo saben a la perfección. Y la empecé a descubrir cuando hace muchos años empecé a importar hierbas medicinales para animales, que los encontré en una feria en Alemania, un stand, que tenía un hall así, y justo enfrente había una parada con un montón de potes de hierbas, todos para animales, para caballos, perros, gatos, una variedad como una farmacia completa. Digo, wow, esto quiero yo para España. Y bueno, yo tenía otra empresa mientras tanto, pero de alguna forma hice entrar este programa en lo que vendía y lo ofrecía a todos los amigos, y lo probé con mis animales, y en alguna ocasión me decían qué enfermedad tenía, yo no entendía nada, y entonces tampoco sabía qué recomendarles. Y entonces camino así hacia el coche, de repente se me ocurrió, creo que necesita esto y lo otro. Y volví y se lo dije a las personas. Decía, vale, pues tráemelo. Pues lo traje, y entonces pues explicándole a la mujer y tal, veo como el caballo me lo come de la mano. Digo, ¿eso? Que normalmente cuando le das algo, el rechista, ¿no? Lo tienes que hacer a la fuerza, ¿no? Que todo lo que le estaba dando antes, como las desparasitaciones o cualquier medicamento, siempre a la fuerza. Y procurar que no te pise, que no se te escape, que no te haga daño, ¿no?
y veía que me lo comía. Entonces he ido observando. Y he observado que si los dejas en libertad, ellos, si tienen necesidad de unas sustancias, encuentran la planta que necesitan y así encuentran el equilibrio que necesitan. Entonces, si viven en cautiverio, no siempre tienen esta posibilidad y depende de nosotros lo que les damos de comer. Unos que comen y los otros comen. Por eso les llaman herbívoros o carnívoros. Y necesitan una alimentación muy diferente. Y lo que ha pasado en este mundo es que la mayoría de los herbívoros son alimentados con granos, que tienen en el fondo demasiados azúcares, y los carnívoros, en su mayoría, en la composición de la alimentación, comen, mañana te lo digo, hidratos de carbono. Y la proporción de carne que ha ido bajando continuamente. Yo me he encontrado con animales que me pedían tratar porque tenían problemas de riñones o cosas así, y claro, daban un pienso muy especial, muy específico. Y claro, como hacía mucho tiempo que no había mirado la composición, digo, déjame ver qué composición tiene. Y estos piensos especiales, no solo uno, me di cuenta que no llevaban más del 5% de productos de origen proteínico animal. Puede ser cualquier cosa que venga del animal, pero un 7% es demasiado poco. Entonces digo, ¿cómo quieres que saben? Que ya que están enfermos, además, porque van a enfermar más, porque no tienen lo que necesitan. Entonces, a cambio, hace muchos años, creo que en Estados Unidos, se ha hecho un estudio con 2 grupos de animales. Unos con la misma patología fueron tratados con medicamentos veterinarios y otros se les dio una alimentación basada en alimentos crudos. El resultado fue que los que comieron alimentos crudos sanaban igual o mejor que los que tomaban medicamentos. Evidentemente el grupo de la alimentación cruda no tomó nada más. Y entonces pues lo que también le dieron principalmente lo que necesitan comer. Por ejemplo, un perro necesita al menos un 5% de carne, un 50%, un gato un 80%. El resto sí que pueden ser verduras o arroces o cosas así, o granos, ¿no? Y se sanaron, sin más. Entonces, pues yo llego a la conclusión que nosotros estamos sanos cuando estamos en equilibrio. Pero además, para nosotros sirve que estemos en equilibrio tanto físico como mental o espiritual. Bien, y allí he llegado pues como al centro o al núcleo en que consiste la terapia SCABO. Sin haber explicado todavía todas las bases de esa energía, los animales que he tratado han sanado en su totalidad siempre y cuando la persona ha comprendido lo que el animal le quería decir. Solo hay una excepción. Los animales que deciden irse de este planeta lo hacen, me vienen a mí para que yo les descifre o interprete el mensaje que me dejan y se pueden ir en paz, porque ve la muerte muy diferente a nosotros, simplemente en el final de la vida, y nos invitan a verlo igual. Sin embargo, lo vemos como drama, ¿no? Y con todo nuestro esfuerzo intentamos salvar a todas las vidas y cada vez hay más enfermedades. Pero el alma sigue vivo. Y así que si piensas en la reencarnación, sabes que solo has estado aquí de un paso. No es ningún drama irse. Has cumplido tu misión si lo has hecho bien. Algunos quizás no lo han hecho tan bien y quizás tengan que repetir, quién sabe. Y todo ese conocimiento está dentro de nosotros y ellos lo saben. Y los que son expertos en eso son los gatos.
Es impresionante los mensajes que dan. Impresionantes. Por eso quizás también se dice que los gatos son muy espirituales. Que en el año 1991 se encontró en el Valle de Ötz, que está en los Alpes entre Italia y Austria, el Ötzi, que es un hombre que apareció debajo del hielo de un glaciar, bastante bien conservado, y los forenses podían determinar que llevaba allí 80.000 años. Como ayer, ¿no? Bueno, yo en el colegio aprendí que nuestra historia va más o menos desde hace 5.000 años, ¿no? Entonces, y el anterior pues era el neandertal, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían encontrar un hombre de 80.000 años? Bueno, pues esa es otra cuestión. Hay unos científicos como Nassim Haramein que investigan cosas así, ¿no? De que hay civilizaciones de antes. Y lo que a nosotros nos interesa es lo que les interesó a los físicos cuánticos de Moscú. Y porque reclamaron el cuerpo y encontraron lo que buscaban, porque analizaban el cerebro. Y resulta que encontraron que este hombre utilizaba el 33% de su capacidad cerebral activa. Parece mucho o poco. ¿Ninguna opinión? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Por qué? ¿Qué se supone? ¿Qué capacidad cerebral activa utilizamos? 10 es un número bastante conocido porque eso lo dijo Einstein. Pero se ha comprobado que el hombre utiliza un 13% y la mujer un 18%. ¡Ay, qué bien lo sentimos! Entonces, ¿dónde está la diferencia en esta utilización cerebral? Pues veamos los animales. Pues el perro utiliza el 54%, el gato el 69%, el caballo o el burro, con lo burro que es, un 71%. No sé si tengo ahí el siguiente, la vaca. No. La vaca se lleva la palma con 74%. Y mire cómo la tratamos. Eso es mi siguiente objetivo, de luchar un poco por los animales de granja, porque no merecen el trato que reciben. Hay otros que luchan con unos medios de no comer más carne, pero yo considero que los animales saben muy bien lo que hacen. Y lo que en la industria se hace con los animales no está nada bien. Así que quien quiera apoyarme en esto está siempre bienvenido. Que como soy asesora en empresas, me he propuesto de asesorar a los granjeros. Déjales ver que puede ser mucho más económico tener los animales en libertad y tratarlos bien y dejarlos morir como ellos quieren. ¿Quién se apunta? Ayer se lo propuse a Tudepammies y lo vio como muy difícil. Pues las cosas difíciles solo son difíciles cuando nosotros ponemos las limitaciones. Yo no pienso hacerlo. Así que bienvenido cualquiera que quiera meterse conmigo en esta aventura. ¿Sí? Y bien, no sé qué ha pasado con mi PowerPoint, pero como he dicho antes, porque lo que había cambiado no se ha grabado o está en otra parte, no sé, así es el universo. Quizá pues las bases que yo ya tengo muy asumido pues no lo tiene todo el mundo, así que seguimos con las bases. Los animales son puro amor y supervivencia. Y como nosotros tenemos ahí un montón de sentimientos en medio, como odio, rabia, ira, celos, no sé qué más, ya me he olvidado. ¿No lo he dicho? Para la envidia también. Muchas veces interpretamos que ellos tienen estos sentimientos, porque siempre partimos de nuestro punto de vista. Es lo que conocemos, ¿no? Pero si partimos de esta manera, o de este pensamiento, el lenguaje, en lo que ellos dicen, ya se nos hace diferente.
No hace falta que entendemos o interpretemos exactamente como ellos hablan, porque hablan en silencio, sino solo con su actitud ya lo podemos ver. Él, por ejemplo, ahora ¿qué hace? ¿Qué te está dando? ¿O qué está haciendo contigo? ¿Por qué lo hará? Porque una perrita en casa. Ajá, esa es nuestra explicación. Yo digo, te está dando mucho amor. Porque alguna información has recibido que te ha chocado y te ha dolido, aunque no la hayas percibido siquiera. Y eso lo he podido comprobar con el coaching con caballos. Hice una formación de coach empresarial hace muchos años, de un grupo alemán con mucho éxito allí, con grandes empresas, mucho éxito. Y en el fondo, aunque no estaba consciente, pues ya era un primer paso hacia una vida más consciente, porque se basa en dirigir por objetivos, en motivación, en dialogar con el colaborador, hasta que hice ese cambio. Y me di cuenta que esto fue un paso previo, pero hoy en día sí ve igual. Y ahora podría ser un buen momento, porque es bastante más amplio de lo que hoy en día se llama PNL. Bueno, se llama así por los dos, el Green, me parece que se llama, que lo expandieron por el mundo. Y les estoy muy agradecido. Porque una parte de esa energía también es PNL. Y a través del PNL, que es programación neurolingüística, yo puedo ver cómo una persona siente. Y, por ejemplo, os pregunto, ¿quieres ir a trabajar o tienes que ir a trabajar? ¿Alguien trabaja aquí? Bien. ¿Qué dices? Tengo que ir a trabajar. ¿Tú? ¿Tienes? No, quiero. ¿Tú? Tengo. Tienes. Claro, si tengo que ir a trabajar, alguien me obliga y yo lo permito. Me obligan. Si quiero ir a trabajar, lo hago con mucho gusto y me divierto un montón. Y entonces no trabajo. Es que me divierto y encima me paga. Eso lo hacen todos los artistas. Yo soy artista. Pero ni canto. Escribo un poco. Pero todo el día me divierto, porque todo lo que hago me gusta. Y si hay una cosa que no me gusta, la convierto de tal manera que digo, ahora me gusta. Como hemos visto antes, la utilización de capacidad cerebral activa de los animales, podemos decir que ellos están conectados. Y nosotros, con un 13 o 18%, nos hemos desconectado bastante de nuestra fuente. Porque cuando nacemos, básicamente estamos bien conectados. En el útero del embrión todavía llega al 100%, cuando nace utilizan el 70%, como un caballo. Así que lo que yo aplico a los animales se puede aplicar perfectamente a los niños. Si nosotros lo consideramos como grandes maestros, los observamos, podemos progresar un montón, empezar a disfrutar de la vida y ser felices, ¿verdad? Así que yo lo he limitado un poco a caballos, perros y gatos, porque son animales que conozco. Cuando lo aprendí, mi hija ya era grande y entonces pues se conectó, pero ya no pudo observar este proceso en su niñez porque ya pasó cuando aprendí. Pero todo lo que aprendemos en la vida considero que nos sirve. Son buenas herramientas y en algunos solo tenemos que cambiar el punto de vista. Así que si algo no te encaja bien y no va bien, digo, pues mira, no podéis hacerlo todos. Levantaros. ¿Bien? Fijaos bien en la imagen que veis ahora. ¿Sí? Y ahora daos una vuelta de 180 grados. ¿Qué veis? 180 grados. Ahí, ahí. ¿Veis lo mismo? ¿Que es muy diferente? Ajá. Y las cosas que pensamos y sentimos recibido, ya os podéis volver a sentar.
también pueden ser así. Solo depende de nuestro punto de vista. Y si lo que vemos es que nos altera y no nos gusta y que no sabemos qué hacer con esto, mírenlo desde otro punto de vista. Y ahí ayudan mucho los animales. Y entonces cuando la gente me viene, es que no entiendo lo que hace mi perro porque está tal y que no sé qué, yo los escucho y me están diciendo lo que les pasa. Pero luego pregunto, ¿has visto lo que...? No, ¿verdad? Lo decimos y no tomamos conciencia. Eso también puede. Por eso digo, es que lo que yo he descubierto, aunque yo percibo todos los conceptos que me dicen y lo transmito o transcribo en palabras, dan en el clavo. Yo no entiendo nada de lo que dicen. Pero las personas a quienes va dirigido lo entienden a la perfección y empiezan a sacar emociones y liberar y contarme cosas más íntimas de su vida. Y si le verán. Fantástico. Así que yo solo hago de puente, de intérprete. Y esto lo hice antes de mi vida, en mi vida empresarial. Principalmente hice de puente entre Alemania y España, poniendo en contacto las diferentes empresas. Y así se entendieron bien. Y eso era mi objetivo, que todos los partes implicados estuvieran contentos. Y así se hacen buenos negocios, hice un montón de amigos. Y allí estamos tocando un poco el tema económico, que digo, ellos tienen la economía muy equilibrada. Quien no lo tiene somos nosotros. En este ámbito del despertar la conciencia, si lo queréis que lo llame así, o lo llamo yo así, he escuchado mucho de lo malo que hacen los otros, las grandes empresas, la gente rica, las que tienen mucho dinero, ¿no? Que explotan a los otros y que nos hacen comprar lo que no sabemos. Pues yo digo, simplemente han hecho su camino. Sabían muy bien lo que hacían, que vienen allí y allí han ido. Lo que sí que es cierto que de algunos no comparto ni su filosofía ni su manera de hacer. Pero no podían tener ningún éxito si los otros no lo aceptasen. Si tú dices no, y si todos decimos no, ya no venden nada. Ni hacen fortunas, ni grandes montañas de dinero. Así que para cualquier trato siempre hacen falta dos. Y si no te gusta, simplemente deja hacerlo. Y deja de darles poder. Concéntrate en el poder que tú llevas dentro. Por eso la mejor manera de vivir es hacer lo que te dé la gana. Y si alguien te estorba, puedes considerarlo un enemigo o un malvado, o considerarlo un gran amigo que te está dando una lección que tú puedes aprender. Y cuando sabes ver eso, tu vida empieza a andar sobre ruedas. Y eso los animales también lo saben. Pero para eso, quizá también tenemos que entender unas bases muy diferentes en el liderazgo. Y eso es la inventación de esta crisis, para mí. Porque cada crisis es una oportunidad de cambiar, de ver las cosas de otro punto de vista. Y eso lo hemos visto hoy entre los escritores. Una gran oportunidad de cambiar las cosas, de verlo desde otro punto de vista. Que no tenemos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Que podemos cambiar, que podemos crear un mundo nuevo. Y ahí estamos con el Creador, que es el título del libro que escribió Alessandro De Masi. Es el fundador de la Sanagía, donde explico en 500 páginas muchos casos de las cosas que le pasan a la gente después de haber hecho la conexión sanagética. Como hoy he hecho un lío entre lo que explico y lo que son las diapositivas,
Quizá podemos saltar a la conexión para... Mira, ya está. Pues el núcleo es la conexión sinergética. Para eso no hace falta estar enferma o enfermo, sino simplemente nos reconecta con nuestro diseño original. Es la conexión permanente con el campo etérico del planeta. O sea, tal como nosotros tenemos un campo áurico, bioenergético, el planeta también lo tiene. En su libro El campo, Lynn Metteger lo describe como campo punto cero. Es un campo donde se intercambian informaciones y viajan en forma de partículas a la velocidad más rápido que la luz. Y esto ya nos da una pista, aunque hay más explicaciones, por qué funciona la telepatía. Por eso he hablado antes de los pequeños aparatos móviles, ¿no? Y que obedecen al mismo conocimiento. Viaja por ondas. Esto también podría ser con wifi, ¿no? Pero bueno, pues yo lo tengo con cable ahora. No pasa nada. Pero el conocimiento es lo mismo y lo llevamos dentro. Y entonces lo podemos desarrollar. Y eso me pasó a mí, porque poco después, como practiqué con los animales, ya que no venía de este mundo de terapias, de repente los podía entender. ¿No? Siempre me había inquietado. Pero no sé por qué motivo, nunca hice un curso de comunicación animal. Incluso después, cuando lo descubrí, lo quise hacer, el universo me dice, no vayas ahí. Concéntrate en lo que recibes tú. Pues muy bien. Cada uno puede desarrollar su propio talento, todos los dones que lleva dentro, que simplemente están dormidos porque estamos desconectados de la fuente. ¿Sí? Por eso utilizamos solo tan poco capacidad cerebral. Y porque se ha medido que en los conectados se recupera hasta un 21, 22, 23%, muy pocos llegan a 25%. Sigue siendo poco, pero es casi un 50% más, como todo para los hombres, ¿no? Entonces seguimos con esta incógnita que, ¿dónde está la diferencia entre los hombres y las mujeres? ¿Qué opinan? ¿Qué crees las mujeres? Bueno, ya después sí sabemos que somos distintos, ¿no? Pero también nos complementamos. Pero hay algo allí que conservan las mujeres más. Bueno, voy a dar un ejemplo. Una mamá de un recién nacido, pues va a la oficina y en un momento dado le dice, voy a llamar a casa. A la persona con quien no ha dejado, ¿no? Digamos, la cuidadora. Y dice, pues sí, el bebé tiene fiebre. Justo en este momento ha llamado, ¿por qué? ¿Cómo se llama eso? Exacto. Y la intuición, en el fondo, es la comunicación con lo no visible. Y lo notamos mucho. Entonces, Alexander Rimasi dice, yo no puedo opinar esto, pero él dice que muchos hombres, antes de la conexión, ni siquiera se hicieron una idea lo que es la intuición. Vosotros sabréis. Pero las mujeres, pues, tienen esto, ¿no? Pero como en este mundo tan científico, de tanta materia y todo tiene que estar científicamente explicado, ¿no? Y comprobado, pues lo que no podemos tocar, lo ponemos mucho en duda. Entonces tienes esta intuición, pero bueno, no es lógico. Y lo descartas. Pues yo digo, son las buenas. Y así actúan los animales. Bien, una otra explicación científica es esta. ¿Qué creéis? ¿Quién da el primer impulso de nuestros órganos? ¿El cerebro o el corazón? De todo lo que hacemos. ¿Corazón? ¿Cerebro? ¿Cerebro? ¿Corazón? ¿Cerebro? ¿Corazón? Bien. ¿Os habéis fijado? La mayoría de los hombres dicen del cerebro
y la mayoría de las mujeres corazón. Pues bien, se ha medido que con una diferencia de milésimas de segundos el corazón da el primer impulso. Esto se ha estudiado en el Instituto Harpas, que hace muchas de esas pruebas. Y la otra cosa es que todos tenemos un campo electromagnético. Y ya no voy a repetir esta pregunta, pero el corazón es 500 veces eléctricamente y 1000 veces magnéticamente más potente que el cerebro. Así que el cerebro es un ordenador muy potente, pero no es más que esto, es una herramienta. Y es un poco como el ordenador, ¿no? Si tú te dejas manejar por el ordenador, porque puede contigo, porque tú no puedes con esos programas, pues se te cae pesado. Pero si tú le pides exactamente lo que tú necesitas, es una gran ayuda. ¿Sí? Bien. O sea, todo lo que hacemos de corazón nos conviene más. La prueba la que podremos tener, si nos atrevemos a seguirle, la prueba la tendremos algún tiempo más tarde. Pueden ser momentos, horas, días, incluso meses. Y los animales solo se rigen por eso. Amor y supervivencia. Cuando la supervivencia está avanzada, se ve, por ejemplo, en situaciones... ¿Alguien de aquí monta a caballo? ¿Monta a caballo? ¿Aquí alguien? ¿No? Ahí sí ven más claro. Pero, por ejemplo, de repente un perro empieza a ladrar, ¿no? Pero tú paseas por allí y dices, ¿por qué le ladra? Y a lo mejor pues una persona que va al otro lado de la calle, ¿no? Pues yo me he dedicado a preguntar a las personas a quién mi perro ladraba. Y todos tenían miedo a los perros. Digo, pero ¿esto por qué les ladra? Que aún les aumenta más el miedo, ¿no? Pues resulta, cuando ellos perciben nuestro miedo, perciben alerta. Hay un peligro. Y confían en nosotros. Si nosotros sentimos un peligro, ellos se ponen las antenas. Se ponen todas sus herramientas de defender su vida. Y ahí está la función del miedo. Para nada más. Y tenemos 50.000 miedos por ahí escondidos, ante unas memorias que hemos tenido, unas memorias que ni siquiera son nuestras, y todo esto nos bloquea. Y por eso pues hay todas esas terapias, y sobre todo con la energía, se pueden desbloquear muchos bloqueos. Porque se muestra en el propio aura. El aura se puede dañar, porque es bastante delicado. ¿Vale? Y cualquier cosa que no nos conviene hacer, pues se vuelve a dañar. Sin embargo, con la conexión conseguimos ahí una unidad, ¿no? Y una unidad pues, con las otras fuentes de información y otras personas. Y esto es un proceso que empieza y no para. Porque eso se hace una vez en la vida. Y recuperas lo que eres tú. Los animales no tienen que hacerlo porque ya siguen conectados, no se desconectan. Entonces, pues lo que yo... Así. Entonces, además es una combinación de esta terapia vibracional con energías, ¿no? De PNL, como he dicho antes, de metafísica, física cuántica. O sea, es como un comprimido de muchas técnicas y muy eficaz. Para mí, lo más eficaz que he encontrado. Yo le llamo el atajo a la espiritualidad del encuentro con tu ser. Bien. Así. Además se hace solo una vez en la vida, ya lo he dicho, en 2 días consecutivos. Esto cuesta una vez 333 euros, que forma parte de la sanación. Es una cuestión de vibración y de valores. Sobre nosotros, si tú te lo vales, igual. Que se lo vale, lo hace. Pero luego tenemos la sintonización o la energía completo, que es en caso de enfermedades. Entonces tenemos allí 4 sesiones anteriores que son de sanación. Y eso aplico yo a los animales. No puedo hacer más. Porque la segunda parte de la sintonización, que es un poco diferente en caso de patologías, porque es un proceso más largo y se requiere para sanar la mayoría de las enfermedades, el conjunto de esto pues lleva a las personas también a estar conectadas.
Y entonces, pues con los animales se explica la fase 1 y la fase 2. En cada caso son 2 sesiones como en bloque. Y algunos pues se me sanan después de 2 sesiones y en casos más graves son 4. Y entonces, pues cuando no se sabe bien, pues doy la opción de esperarse un mes, que es el máximo que puede pasar entre las sesiones, de decidir si hay que hacer las sesiones 3 y 4 o no. O sea, se han curado unos cuantos perros con leishmaniosis con 2 sesiones solo. Eso es lo que dice que no es curable, ¿no? Bien. Pasan cosas impresionantes. Pero no importa lo que es, porque no tratamos enfermedades. Tratamos la salud. Porque todos estamos diseñados de estar sanos. Tenemos poderes autosanadores. Pero los tenemos que activar. Porque los hemos desactivado. Y confiamos más en el criterio de un desconocido que en nuestro propio. Bien, esto me beneficia cuando la gente viene a verme, claro, porque si no, ¿de qué viviría yo? ¿No? Pero en fin, solo viene quien cree que él solo vale. Y yo creo que ve poco. Yo me valgo mucho más. Porque además hice la formación. Que lo oído no es más que un papel. Papel de intercambio. No nos lo han dado, es nuestra medida, ¿no? Hay mucho miedo a los oídos. Sí. No entiendo, te trata de algún papel. ¿Tú quieres conseguir un coche? Pues muy bien, alguien te pide tantos papeles, pues dáselo. Claro. Y para conseguir esos papeles se los pides a otro. Y te lo dará. Nada más. Ellos lo hacen, ellos saben perfectamente que tú le vas a dar comida y a cambio que te dan amor. Eso es, porque es un amor y sobrevivencia. Tiene clarísima la cuenta, equilibradísimo. Pero ya te digo, su amor puede llegar a esto de sufrir muchísimo. Y muchos vienen sufriendo mucho. Y yo solo veo el sufrimiento de la persona y tengo muchas ganas de quitárselo. Y le estoy muy agradecida. Y ellos lo van a estar pues sanándose. Es maravilloso. Cada uno de nosotros es único. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sentís guays, únicos? Esta maravilla de persona que lo demuestra. Bien, cuando el óvulo y el semen se juntan, ¿no? Siempre hay un ganador, ¿no? El semen que se junta con el óvulo es el primer paso para ser nosotros, ¿no? La creación. Se juntan 2 células, una del padre y otra del padre. ¿Sí? Y empiezan a crecer. ¿Y cómo saben que van a acabar como tú o como tú? Es que tiene que estar toda la información dentro de la célula. ¿Y cómo se puede determinar que cada uno de nosotros es único? ¿Con qué prueba se hace? Del ADN. Exacto. Solo hay unos que son casi parecidos, que son los gemelos. O mellizos, yo nunca lo sé. Bueno, los de una bolsa. Y entonces toda la información la tenemos en la célula. Y podemos hablar con nuestras células. Y que podemos decirle, oye, yo quiero que hagas eso. Y lo hacen. Yo les he pedido que quiero ser joven. Y me hacen caso. Y además quiero ser sana. Y me hacen mucho caso. Pero se lo digo todos los días. Son maravillosas. Y ahí está lo que en el fondo la humanidad siempre ha buscado con el Santo Grial, ¿no? El elixir de la eterna juventud. Pues está también dentro de ti.
Y lo he buscado por todas partes. Y nadie lo ha encontrado. Así que bien lo han escondido. Eso ya lo contó Jesucristo. Así que no tengo que encontrar lo que encontró, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hacer un pequeño ejercicio? Sí, ¿no? Ya he contado bastante. Venga, vamos a probar las energías. Si os levantáis. Para que os hagáis una pequeña idea que todos tenemos esta facultad, ¿no? Relajaros un poco. Y entonces, pues, extended la mano que es vuestra favorita. O sea, los diestros la derecha y los zurdos la izquierda, ¿no? Y empezar a hacer pequeños movimientos seculares hasta que sentís algo en la palma de la mano. Sea un hormigueo, un cosquilleo, calor o frío, algo así. Y cuando ya lo sentís, déjate hacer el movimiento para que yo vea que todo el mundo ya lo ha sentido. ¿Sí? Bien, ¿todos? Guay. Entonces, pues con esta mano volvemos a hacer unos pocos círculos y pasamos esta energía a la otra mano hasta que lo sentimos. Y cuando lo sentís, pues deja caer las manos. Un poco de círculo. Los que trabajan con energía pues lo tienen mucho más fácil porque es una cuestión de práctica también, ¿no? Pero todos llevamos esa facultad dentro, así que saquémoslo, activémoslo, ¿no? Y aprendémoslo. Y allí actúan los animales, captan las vibraciones, las energías, todo lo que es útil. Lo que tú no puedes percibir, ni comprender, ni ver, esto está diciendo que falta de amor. No sé qué es, que mire que... Y solo te da amor. Te da mi amor. Sí. Bien. Si queréis que lo ampliemos un poco. ¿Sí? Así que todos queréis ser terapeutas. Guay. Puedes elegir pareja, cualquiera, mejor que no os conozcáis. Una persona será A y la otra B. ¿Sí, vosotros, quizá? Bien. ¿Ya hay parejas? ¿Falta alguien? Ven aquí, ven aquí. Entonces me sirve de modelo, ¿vale? Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es la persona A, que será la cliente, digamos, la persona B será el terapeuta, luego lo cambiamos, que la persona A mide la distancia que queda juntando el brazo derecho con el brazo izquierdo en el dorso, ¿vale? Entonces la persona B lo mide en distancia de dedos. No hace falta esforzarse, simplemente constatar qué diferencia hay, ¿sí? Dos y medio. Bien. Ahora lo mismo al revés. Con el dedo izquierdo, el derecho. ¿No hay separación? Que si no hay separación de cero, si solapan es menos. Ah, pues no se lo hace. Muy bien, menos 2. Sí. Y menos 1. Bien. ¿Vale? Entonces, pues ahora la clienta cierra los ojos, se relaja, se deja hacer. Y la terapeuta empieza a tomar contacto a la altura del pecho, hasta que sienta algo en la mano. ¿Qué ponemos de frente? De momento del lado y luego en la espalda. ¿Sí? Bueno, el cliente, la persona B, cierra los ojos, se relaja. Se deja mimar. Bien. Tomamos contacto hasta que le sentimos en las manos. Cuanto más distancia, mejor. Muy bien. Vale. Entonces, una vez hemos dado el contacto, empezamos a estirar la energía desde el pompis, subiendo como con la distancia de un palmo
estirando, dejándola bien flexible, subiendo por la columna, por el cuello, por la cabeza, y cuando llegamos arriba aguardamos un momento con los brazos bien abiertos. ¿Sí? Bien. Bueno, que si interviene no vale. Tenéis que volver a empezar. Chucky, Vina. Chucky. Está haciendo sus cosas. Pues cuando interfieran otras energías en este campo, esto no. Entonces ven aquí. Va, déjala hacer. Bien. Ahora. Empieza de nuevo, eso es. Bueno, cuando habéis terminado ya. Y entonces ahí los dejamos de hacer y volvemos a repetir la medición. ¿Sí? Brazo derecho arriba. Aquí quedan 2. Brazo izquierda. 1. Bueno, ha mejorado medio centímetro. ¿Vosotros? Sí. ¿Cuánto? Doncs de tres dedos ha pasado a 0 y de 0 ha pasado a menos 2. Vale. 3 dedos y 2 dedos. ¿Por ahí? ¿Qué diferencia? 2 a menos 4. De menos 2 a menos 4. Muy bien. ¿Y vosotros? 3 dedos. ¡Wow! De 1 a 4 y el otro 2 a 1 y 1. Muy bien. ¿Vosotros? También 2 dedos. Bien. Así que si esto lo pedís a un entrenador del gimnasio, ¿no? Que para conseguir mejorar la flexibilidad de un dedo, de 1 centímetro, probablemente os va a decir, bueno, pues vienes al gimnasio, vienes 2 o 3 veces a la semana y en 6 o 8 semanas habrás conseguido esto. ¿Cuánto hemos tardado aquí? ¿Habéis visto qué potentes son? ¿Ah? 3 dedos equivalen a 3 centímetros. O sea, que son potentes estas energías invisibles, ¿no? Y tú creo que haces Reiki, ¿no? Sí. Debes saberlo. Sí, lo que pasa es que en esa energía aún utilizamos más elementos, ¿no? Que completen esto y que acelera este proceso y es aplicable a todo. Donde quizás no tenemos resultado porque en el fondo eso ya han pasado cosas antes, es la diabetes 1, aunque estamos en ello, y el cáncer de páncreas, pero solo eso. En todas las otras patologías tenemos 100% de buenos resultados. Y eso, vamos, es un regalo, ¿no?, para la humanidad. Y con los animales también, 100% de resultados, excepto si ellos deciden marcharse. Pero incluso ahí hay buenos resultados, porque la gente lo vive de otra manera. Es que no puedo hacer de otra manera que difundirlo al mundo, ¿verdad?